Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra introducción y estaremos considerando los versículos 2 al 4 de Malaquías capítulo 1, que nos dicen, versión Reina Valera del 60: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ya dijimos que esta es una profecía de Dios contra Israel, una profecía que reprochaba el caminar de los sacerdotes y del pueblo. Es importante tener en cuenta esto, pues el carácter de cada una de las palabras es la de un regaño. Considerando lo anterior, vemos que Dios parte reprochándole a Israel el menosprecio para con su amor. El verso 2 comienza con retórica. Dios hace una declaración, realiza preguntas y responde él mismo. Dios afirma que Él ha amado a Israel, pero que ellos han respondido con sarcasmo diciendo, ¿en qué nos amaste? Mis hermanos, si Dios tiene algo en contra, no hay lugar para pensar que nos esté calumniando. Dios tiene dos atributos extraordinarios que nos demuestran que es imposible que esto sea así. Primero, la Biblia nos revela que Dios es omnisciente, es decir, que Dios todo lo sabe, entiende, conoce y comprende. Por lo menos tengo una lista al pie de mis hojas de 10 versículos donde lo muestra. Uno de ellos es Primera de Reyes capítulo 8, versículo 39. Nada queda fuera de su conocimiento y entendimiento. Sus capacidades intelectuales y de sabiduría son infinitas. Imagínense que el número de nuestros cabellos los conoce, y no solo esto, sino que cada uno de estos está enumerado, es decir, que sabe cuál es el 1, el cabello 2, el cabello 1000, etc. Cosas como estas sirven para ayudarnos a entender o dimensionar lo que esto significa, pues hay cosas de Dios que son inefables y la Biblia, para hacernos entender, ocupa figuras, metáforas, etc. Segundo, también las Escrituras nos revelan que Dios es omnipresente, es decir, que Dios puede estar en todo lugar y al mismo tiempo. Y no solo esto, sino que no dejará de estar. Como les dije antes, y a los pies de mis apuntes, tengo muchos versículos para los hermanos que quieran investigar más. Uno de ellos, Primera de Reyes 8, 27, o el Salmo 139, versículos 5 al 10. Pero bueno, Dios es omnipresente debido a que es infinitamente inmenso y lo llena todo. Por lo tanto, no es solo que Dios esté presente, sino que nosotros estamos presentes en Dios y nos movemos en Él y en Él somos, como dice Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 28 en la parte A. Finalmente, Dios, que es santo y justo, no miente. Es más, Él es la verdad personificada, que aborrece y castiga la mentira. Eso lo vemos en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Así que, considerando que Dios es omnisciente, omnipresente y verdadero, queda excluida toda posibilidad de calumnia de parte de Dios. Si Dios tiene cosas en nuestra contra, mis hermanos, no nos está calumniando. Si el Espíritu y la palabra están tocando nuestro corazón y nos están incomodando, no es por si acaso. Debemos prestar atención. Significa que Dios ha sido testigo y sabe y no miente que hay cosas
en nuestra conciencia que hay que resolver. Dios había amado al pueblo de Israel, pero ellos decían que no se les había demostrado amor. Mis hermanos, el hombre es un ser caído y egocéntrico, y en su egoísmo se volvió hedonista. El hedonismo, como doctrina, es la ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Es decir, que se juzga como bueno para mí lo que me da placer, lo que me da satisfacción personal e inmediata según mis estándares. Dios había amado al pueblo, pero el pueblo preguntaba cuándo, dónde, cómo. Ellos veían sufrimiento, esclavitud y cautiverio. La razón de ver esto es que el pueblo había caído de la posición teocentrista a una cosmovisión humanista. Se habían olvidado de quién los llamó y para qué. Ellos se vieron a sí mismos como el centro. Pretendían que Dios girase alrededor de ellos. Mis hermanos, este es un problema muy frecuente en el pueblo de Dios. Se cae en el antropocentrismo y se piensa a sí mismo como el centro del universo. Se vive como si Dios girara alrededor del hombre, se vive como si Dios fuera por el hombre, del hombre y para el hombre, como si el hombre fuera el Dios con minúscula del Dios altísimo con mayúscula. Entonces, si se está sufriendo algo, padeciendo algo que no está de acuerdo a nuestro hedonismo, pensamos que Dios está ausente. Pues ¿cómo es posible que no esté preocupado de nuestro bienestar, entre comillas, de nuestra felicidad, entre comillas, de nuestra alegría, entre comillas? Claro está que todas estas cosas tienen un apellido: bienestar hedonista, felicidad hedonista y alegría hedonista. Si no me está haciendo feliz o sentir placer según mis estándares, entonces pregunto, ¿de qué manera me ha estado amando Dios? Esto es debido a que el amor lo hemos relacionado a lo sensorial, al placer, a la felicidad, pero todo esto girando a nuestro alrededor. Como cuando un niño recibe de su padre una palmada debido a que insistía en poner su mano sobre la estufa, aunque se le advertía que no debía hacerlo. El niño no puede entender el amor de su padre. ¿Cómo es posible que aquello que le dolió brevemente sea una demostración de amor de su padre que no quiere que sufra? Eso es parte del hedonismo. Esa es la ceguera del hedonismo. De igual manera, el pueblo de Israel se volvió al hedonismo, perdió el rumbo por el cual había sido escogido, se olvidó de lo que Dios dijo por boca de Isaías en el capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si se dan cuenta, en esto no hay nada de antropocentrismo. Dios no nos hizo para que fuésemos felices, ni para que viviéramos en búsqueda de la felicidad, sino que Dios nos hizo para su gloria. Y si entendemos esto y vivimos para esto, entonces seremos felices, como el resultado de entender nuestra existencia. Fuimos hechos para caminar según Dios y no según nosotros mismos. Fuimos hechos para Dios, no para nosotros mismos. Mis hermanos, si ustedes ven el comportamiento de Adán antes de la caída, se darán cuenta que éste no tenía conciencia de sus necesidades, ni tenía intereses personales, ni miedos. Antes de la caída del hombre, tenía los ojos puestos en Dios. Vivía para Dios. Tenía que labrar y guardar lo que Dios le había encomendado en Génesis 2:15. Su preocupación y su ocupación era Dios, su voluntad, el conocerle, caminar con Él. Podía estar desnudo en su presencia y no tenía vergüenza, ni miedo, ni veía la necesidad de vestirse, como nos enseña Génesis 2:25. Dios se ocupaba de las necesidades del hombre y su bienestar. No era el hombre que estaba pendiente de esto.
El hombre solo estaba ocupado en las cosas de Dios, en Dios mismo. Nunca fue el hombre el que trajo a Dios sus solicitudes o necesidades, sino que Dios estaba al tanto de estas mientras el hombre se ocupaba de él. Dios dijo, por ejemplo, en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Quién dijo esto? Dios. Él pensó en este bien para el hombre. No fue el hombre el que lo pensó. Dios le dio las cosas necesarias. El hombre no tenía conciencia de sus necesidades. ¿Saben por qué? Porque sus ojos estaban cerrados para sí mismo y abiertos para Dios. Dios era su centro, su vida, su respirar, su ocupación, sus pensamientos, emociones y deseos. Dios era todo para el hombre. Dios era suficiente para el hombre. Pero lamentablemente el hombre abrió los ojos para sí mismo y comenzó a vivir para sí mismo, para su deleite, para su placer, para su propio beneficio. El hombre quiso conocer el bien y el mal para él, es decir, lo bueno y lo malo según sus estándares propios y caídos, hedonistas. No quiso que fuera Dios el que decidiera qué era bueno o malo para él. Los que pueden entender en parte este pesar en el corazón de Dios son aquellos que ven a sus hijos tomando caminos equivocados, aun cuando ellos los han advertido de los resultados. Es triste esto para un padre y para una madre, pero el hombre, al igual que un hijo joven y rebelde, quiso dejar su hogar preparado por Dios, pensando que fuera de éste y alejado de la comunión con Dios podría encontrar algo que fuera bueno para sí mismo, según su hedonismo. No obstante, el hombre perdió lo esencial. Sacó a Dios de su vida y perdió lo esencial, perdió lo suficiente, al suficiente. Desde ese momento no supo para qué existía, perdió la conciencia de su origen, se volvió ciego, comenzó a buscar su felicidad y buscó el placer para darle sentido a su existencia, pero la razón de su existencia es el ser trascendental que lo creó, Dios. Dios creó al hombre para su gloria, para que el hombre viviese para Él, como maravillosamente dice un cántico del hermano Gino Gianfrancesco. Se los voy a recitar. Dice, cuando las luces se apagaban y no había nadie para mí, cuando las puertas se cerraban y gemidos podía oír, mejor no vivir. Una luz en mi camino apareció, una puerta en el cielo se me abrió, una voz que me dijo dulcemente, vive solo para mí, ven a beber de mí. Esta es la voluntad de Dios, vive solo para mí. Esto es lo que Dios le ofrece al hombre. Esta es la razón por la cual existe el hombre. Esta es la respuesta a la interrogante existencialista del hombre. Vive solo para mí. Dios siendo el centro y la razón por la cual vivimos y para lo cual vivimos y por lo que queremos vivir y morir. Esto es teocentrismo y esta es la gloria de Dios. El hombre viviendo voluntariamente para Dios. Entonces, si se tiene presente esto, vamos a querer conocer su voluntad, la cual está en su palabra. Ahora bien, los israelitas tenían una visión egocentrista y vivían según el paradigma de que ellos eran el centro del universo. Una visión egocentrista y hedonista que, al ver sus padecimientos, les llevaba a preguntar pesadamente a Dios, ¿en qué nos has amado? Esto preguntó el pueblo de Israel después de haber pasado años de instancias disciplinarias por causa de su propio pecado. ¿En qué nos has amado si vemos
que hemos padecido tanto? Veían sus padecimientos, pero no su maldad. Veían los azotes, pero no se daban cuenta de que era una justa disciplina. Es como el niño malcriado que después de comportarse grosera y rebeldemente, pregunta por qué sus padres lo han castigado. Entonces, ante esta pregunta, Dios responde: ¿no era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El Señor responde mostrando la elección de Jacob en contraste de Esaú. Dios amó a Jacob y despreció a Esaú. Pero pongamos atención en esto. Dios menciona a Jacob, no a Israel. Jacob fue el usurpador, el tramposo, alguien que moralmente no era mejor que Esaú, sino que era alguien ambicioso, dispuesto a cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos, incluso el engañar a su padre. Dios lo eligió cuando era Jacob, no Israel. La elección de Dios no fue porque Jacob fuera el mejor, no, para nada. Es más, lo escogió antes de nacer, según Génesis 25:23, y no por ser lo mejor, pues fue de lo peor, pero su elección fue debido a que Jacob quiso la primogenitura, mientras que Esaú la despreció. De acuerdo al lexicón teófilo-lingüístico del hermano Arcadio Sierra Díaz, la primogenitura era algo muy importante delante de Dios, de los hombres y de la familia. Mire, voy a citar textualmente al hermano. Antes de que se estableciera el sacerdocio aarónico, el primogénito de cada familia se valía de la prerrogativa sacerdotal y la primacía y autoridad en el hogar después de la muerte del padre. Esaú no solo menospreció la primacía y autoridad en el hogar y delante de los hombres, sino que por un plato de aquel guiso rojo que cocinaba Jacob, estuvo dispuesto a renunciar a la prerrogativa sacerdotal de relación con Dios y con la familia. El menosprecio de la primogenitura implicaba menospreciar una relación especial con Dios. En otras palabras, era despreciar a Dios mismo. Esaú despreció a Dios, despreció el relacionarse con Él, servirle a Él. Pero Jacob quiso aquello. Él quiso la primogenitura y estuvo dispuesto a obtenerla a cualquier costo, lo cual no es justificación de sus hechos, pues le significó años de disciplina del Señor junto con el sufrimiento y enemistad con su hermano, llegando a temer incluso por su propia vida, según Génesis 32, versos 6 al 7. Dios escogió y amó a Jacob cuando éste aún no nacía. Y vemos que él, al crecer, no fue de lo mejor, no era mejor que Esaú. Pero debido a que Esaú despreció a Dios al menospreciar la primogenitura, Dios lo desatendió y no lo miró como cercano. Este pasaje lo cita Pablo en Romanos 9:13 y en las notas de la Biblia textual en su tercera edición dice que con aborrecí se refiere a desatender. La Biblia israelita nazarena, en la edición del 2011, dice: he aceptado a Jacob y he rechazado a Esaú. No es que Dios lo odiara. Los hermanos Evis Carballosa, Francisco Lacueva y Roy David Jenkins concuerdan en que esto debe ser entendido de forma gradual. O sea, quiere decir que Dios amó menos a Esaú. Y esto fue debido a que Esaú no amó a Dios, pues en su justicia Dios le dio conforme a su decisión personal. Esaú despreció aquello que lo ponía en una posición sacerdotal delante de Dios para relacionarse con Él. Entonces Dios lo rechazó conforme a su propia elección humana. Para Esaú, Dios era nada comparado con el hambre que tenía.
Entonces Dios escogió a Jacob por cuanto éste quiso aquella posición. De alguna manera, Jacob decidió por aquello que Dios entregó a Esaú, el cual voluntariamente lo rechazó. Jacob escogió a Dios. Ahora, aquí hay que atender un asunto importante y lo haremos brevemente. Estos pasajes son usados muchas veces para argumentar acerca de una predestinación aparentemente arbitraria de parte de Dios. Una elección que Dios supuestamente hace independiente de la voluntad humana, pues se dice que la gracia es irresistible. Es un tipo de elección que se deduce especialmente del relato acerca de Esaú y Jacob. Uno de los argumentos que se nos hace notar es la elección antes de nacer mencionada por Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 11. Además de ser escogidos antes de la fundación del mundo, también mencionado por el apóstol en Efesios 1:4. Con esto se enseña que dicha elección obedece solo a lo que Dios quiso y porque es soberano. Sin embargo, dicho argumento choca con la declaración que hace la Biblia respecto a que Dios no hace acepción de personas, lo cual dice en reiterados pasajes: Deuteronomio 10:17, Segunda de Crónicas 19:7, Hechos 10:34, Romanos 2:11, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva a recordar que no podemos interpretar algo contradiciendo otra cosa. No podemos interpretar una doctrina sin considerar lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, de su forma de conducirse. Cuando nos encontramos con este tipo de paradojas al interpretar, debemos comprender que el problema se halla en la exégesis que hacemos y no en las escrituras, que jamás se contradicen. El énfasis que realizan los hermanos que sostienen esto es que Dios es soberano y en su soberanía hace lo que quiere. Sin duda que Dios tiene todo el poder, autoridad y capacidad como soberano para hacer lo que quiere, como nos dice Job 31:28, Hechos 4:24, etcétera, etcétera. Pero Dios no solo es soberano, sino que además es digno, como nos dice 2 de Samuel 22:4, Primera de Crónicas 16:25, Salmos 8:3, etcétera, etcétera. Es decir, que nada recibe que no se le considere merecedor y se le otorgue voluntariamente. Basta con ver Éxodo 25:2. O sea, es merecedor de gloria, merecedor de alabanza, merecedor de temor, etc. Y nosotros voluntariamente se los otorgamos. Dios no obtiene nada por la fuerza. Aunque tiene la capacidad de hacerlo, no lo hace. Basta con ver Apocalipsis 3:20. Golpea la puerta, llama. Porque eso no es de alguien que tiene dignidad infinita. Dios obtiene las cosas como todo un caballero y espera que voluntariamente se le dé un sí de respuesta. Así fue que el Dios soberano, en su dignidad, dispuso la primogenitura para Esaú, quien la despreció voluntariamente, a diferencia de Jacob, que la quiso, la consideró. Entonces Dios, que aparte de ser soberano y digno, es omnisciente, sabiendo de antemano el rechazo voluntario de Esaú y la aceptación voluntaria de Jacob, escogió desde el vientre de su madre a Jacob. ¿Se dan cuenta? No es que Dios pensara: quiero que Esaú me rechace, así que lo haré desobediente y egoísta. En ese caso, mis hermanos, ¿dónde estaría el amor de Dios, que no quiere que nadie perezca, como dice 2 de Pedro 3:9? ¿Y dónde estaría la justicia de Dios, que no hace acepción de personas? Si fuera así, entonces Esaú podría culpar a Dios de injusto y tramposo, que predestinó arbitrariamente a Jacob para salvación y a él para vergüenza. Pero no fue así, pues Dios escogió en su anticipado conocimiento. Pedro utiliza la palabra prognosis, que la Reina Valera 1960 traduce
presciencia, primera de Pedro 1:2, lo cual nos habla de conocer antes, lo que es parte de los atributos de Dios. Lo que Dios hizo fue conociendo de antemano las elecciones futuras de esos hombres y escogió al que vio que lo prefirió a él. Es por esto que a muchos que no quisieron, que lo rechazaron, les dejó seguir con su camino en la dureza de su propio corazón por necios y testarudos, y así mostró en ellos otras cosas, tales como su justicia, poder, severidad, etc. Entonces, con ese anticipado conocimiento acerca de Jacob, siendo este un indigno y pecador igual que su hermano Esaú, que a diferencia de él rechazó una relación especial con Dios, fue que Dios lo escogió por gracia. Es decir, lo escogió cuando no lo merecía. No lo escogió porque fuera mejor, ni porque fuera impecable, ni porque tuviera obras buenas, ni porque fuera justo en sí mismo, sino que lo escogió porque vio la voluntad en él y lo que preferiría en el futuro. Esa es la gracia de Dios. No era un hombre espiritual, ni tenía la fe de Abraham, pero tenía solo una cosa: voluntad. Es decir, que quería, nada más. Y por esa voluntad que lamentablemente estaba incapacitada por su humanidad, fue que Dios lo ayudó, lo trató y luego le reveló quién era él y cuánto Jacob lo necesitaba. Fue en esa revelación que Dios lo quebrantó. ¡Qué tremendo! Pero Esaú, por su rechazo y desprecio conocido por Dios anticipadamente, se condenó a sí mismo a la desgracia, pero también a sus descendientes. Es por eso que el texto continúa diciendo en Malaquías 1:3-5, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esaú despreció a Dios y Dios lo abandonó a las consecuencias de su propia decisión. Entonces todas sus cosas fueron expuestas al desierto, a la pobreza, a la ruina, a la destrucción, a la impiedad y al servicio de Jacob su hermano. ¿Por qué? Por causa de la justicia de Dios, pues en la bondad de Dios la primogenitura se le otorgó a Esaú primeramente, pero éste la rechazó. Entonces Dios mostró su justicia y lo desatendió. Esta es la recompensa justa y también el resultado de aquellos que viven sin Dios. En estos pasajes podemos ver que aquella elección realizada por Esaú repercutió y tuvo consecuencias en sus descendientes y en el pueblo que luego vino y que se volvió un pueblo sin Dios. ¿Se dan cuenta lo que espera una descendencia y pueblo sin Dios? ¿Se da cuenta lo que espera una generación que rechaza voluntariamente a su Creador, producto de lo que le enseñaron sus padres? Desolación, abandono, pobreza, ruinas, resistencia de parte de Dios, impiedad. Y esto trasciende los pueblos. Mis hermanos, todas estas cosas esperan a las naciones que se alejan de Dios. La moralidad se ve por el suelo. Chile, por ejemplo, comenzó a secularizarse y desde el gobierno ultralaico que ejerció la señora Bachelet aumentaron los casos de VIH en un 96%. Ella quería un gobierno más laico del que ya era desde hace muchos años. Hermanos, a esto se le unió el desinterés de los padres en las casas, pues yo he visto madres en las calles diciéndoles a sus pequeños hijos que el cristianismo son cuentos y tonterías. Esto repercutirá en una tragedia a largo plazo, pues los resultados no los vio inmediatamente Esaú, sino que lo vio Edom, que es el nombre del pueblo que le sucede. Queridos hermanos, el abandonar al Señor, el dejarlo, el menospreciar la relación con Él,
puede resultar en el mal de nuestros hijos y nuestros sucesores. No porque Dios los castigue a ellos por decisiones nuestras, sino que nuestras decisiones les enseñarán a ellos a no venir al Creador, a menospreciarlo, pecando contra Él. Nuestras decisiones les enseñarán la soberbia y rebeldía ante el Dios soberano, en vez de enseñarles a temer y conducirse con cuidado en su presencia. Para cerrar, permítanme hacer una referencia histórica interesante. Hace 100 años, uno de los países con más cristianos era Inglaterra. Casi el 100% de la población se declaraba creyente, un cristiano comprometido. Hoy, menos del 10% se declara cristiano comprometido. La población ha sido secularizada, posmodernizada, y junto con esto ha ocurrido que el Islam ha ido provocando estragos en medio de ellos. Las naciones son y serán juzgadas por dejar a su Creador. Eso lo vemos en Jeremías 25:31, Joel capítulo 3, Mateo 25:31 al 32, etc. Dios había amado a Israel. Los amó cuando eran Jacob, cuando eran nada, cuando no eran pueblo. Dios allí los amó y los escogió en su gracia por aquella voluntad que tuvo Jacob, que luego fue Israel. Con todo esto, ellos decían, ¿en qué nos has amado? Que el Señor hable a nuestro corazón. Vamos a parar aquí, que el Señor nos permita meditar en su palabra. Amén. Gracia y paz del Señor Jesús sea con todos ustedes, mis hermanos.